Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de estudio dominical. Para empezar, vamos a orar. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, te agradecemos esta oportunidad que tú nos das de poder compartir de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes, que nos guíes, que fortalezcas nuestras almas y también nuestro entendimiento para ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, y quisiéramos también encomendar en tus manos a nuestro hermano Marcos, que tú le ayudes para que pueda ser restablecido en su salud. Sabemos, Padre, que tu voluntad es soberana y nos dejamos delante de ti. Nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Víctor. Muy buenos días, estimados hermanos. Todavía estamos con el tema la venida de Cristo es una esperanza purificadora, que también abarcaba desde el primer versículo del capítulo 3. Ahora vamos a leer desde el versículo 9, siempre en el capítulo 3 de primero a los Tesalonicenses, hasta el 13. La Escritura dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hasta ahí vamos a leer de la palabra de Dios. Esta es la segunda sección del capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses. Y en ella, Pablo instó a los tesalonicenses a continuar creciendo en la fe. Los versículos 9 y 10 van juntos porque entregan la idea completa. Esta es la tercera vez que Pablo da gracias a Dios por sus hermanos en Tesalónica. La primera vez lo menciona en el capítulo 1, versos 2 y 3, por las evidencias de su conversión a Cristo. La segunda vez lo hace en el capítulo 2, versículo 13, porque recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y ahora, por supuesto, da gracias nuevamente por porque se pueden gozar en ellos. Toda palabra de gratitud por ellos a Dios parecería ser insuficiente para Pablo. Y esto me hacía pensar, ¿damos gracias a Dios nosotros por los hermanos que tenemos? Nos fastidiamos si no podemos dormir, no habrá una oración que elevar a Dios por algún hermano necesitado. La oración de Pablo y sus compañeros era permanente, no intermitente. Y además, la oración de Pablo y sus compañeros era específica, porque querían ver sus rostros, entonces pedían y le pedían a Dios eh, poder verlos. Y esto tuvo su respuesta no de inmediato, pasó un tiempo para ver el cumplimiento de esto. Además,
Esta es la séptima vez que Pablo hace referencia a la fe de ellos. Y en esta séptima vez que es mencionada la fe de los creyentes en Tesalónica, es vista como algo que necesita ser completada y enriquecida con el ministerio de la palabra de Dios. Un vistazo rápido a las 6 menciones anteriores, vemos ahí en el capítulo 1, versículo 3, la fe de los tesalonicenses se manifestó en obras, en hechos. La segunda se menciona en el versículo 8 también del capítulo 1, y ahí la fe de ellos trascendió a otras ciudades. La tercera mención está en el capítulo 3, verso 2, que dice que la fe de ellos debía asentarse y edificarse. En el versículo 4 del mismo capítulo, la fe de ellos debía prevalecer sobre la tentación. En el capítulo 6, la fe de ellos se expresaba en amor. Y la séptima o la sexta, en el versículo 7, la fe de ellos consoló a los siervos de Dios. Miren todos los aspectos que se pueden considerar de la fe y sin duda hay otros más en la palabra de Dios. Entonces yo decía que la fe de los creyentes en Tesalónica aquí, la séptima vez que es mencionada, ahora que estamos leyendo eh, en el versículo 10, es vista como algo que necesita ser completada y enriquecida con el ministerio de la palabra de Dios. Y esto hace que los siervos de Dios oren intensamente por ver realizado este anhelo de estar con ellos para instruirles en la fe de Cristo. Esto es lo normal, hermanos, que se dé esto entre los siervos de Dios y los creyentes que son instruidos. Lo que desean estos siervos de Dios eh, es que Cristo sea formado en ellos. Les voy a dar un pasaje para que ustedes lo vean después. Efesios 4 del 12 al 16. En ocasiones anteriores hemos visto Romanos 8, 29, 30. La idea es que sean edificados en amor. Y si los creyentes en Tesalónica estaban firmes en el Señor, ellos eran felices. Me refiero a los siervos de Dios que les enseñaban. Cualquier siervo de Dios se va a sentir feliz de ver que sus hermanos son fieles a Dios en Cristo Jesús, que obedecen a la palabra de Dios, que se dejan guiar por el Espíritu Santo. La palabra completar aquí la usaban en la antigüedad para armar una flota o equipar un ejército, de tal modo que estuviese todo preparado para que cada uno cumpliera sus funciones. Por el contenido de la carta, Pablo percibió que había que orientar a los creyentes en Tesalónica en ciertas áreas para que tuviesen una fe bien equilibrada. No faltan los que trataran de hacer dudar eh, el carácter de Pablo entre ellos, y los judaizantes también pasaban y trataban de desvirtuar el evangelio que se les había predicado. Ahora bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es un anticipo. Cuando se habla de una fe bien equilibrada, estamos hablando de en lo moral. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 4, del 1 al 12, que es lo que deberíamos tratar en una próxima reunión, si el Señor así lo permite. En lo doctrinal, primera de los Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y del 5 al 11. Y
por último, es la conducta, primera a los Tesalonicenses 5, del 12 al 28. Entonces, así ellos quedarían completamente equipados. Siempre estamos necesitados de aprender algo más. Y todos estos aspectos que se van a tocar en la epístola abarcan este aspecto moral, doctrinal, de conducta, de forma de vida. Se hace evidente entonces que esta necesidad fue llenada a través de las cartas enviadas, aunque al parecer Pablo pudo por fin visitarles de acuerdo con lo que dice Hechos 20, verso 1 y 2, pero eso ya incluso, como lo vamos a ver también, ocurre ya cuando comienza su tercer viaje misionero. En el primer capítulo, versículo 3, el apóstol reconoce y alaba la obra de la fe de ellos, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza. Tres conceptos, tres virtudes que en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice que estas cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas es el amor. Pero aquí bien puede concluirse entonces que estas tres virtudes, en todos sus aspectos, son el elemento vinculante entre los siervos de Dios y la iglesia. Hay que apreciar esto. Por algo se menciona de esta manera. En 2 capítulo 11, el verso 28, la escritura dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese es el corazón de un siervo de Dios, preocuparse por sus hermanos. Eh, ya se había descrito él como una madre que alimenta a sus hijos, la preocupación de un padre que quiere proteger a sus hijos también. Y cuando uno piensa esto de Pablo, también uno piensa qué gratificante debe haber sido para Pablo contar con compañeros en la obra, compañeros como Silas, Timoteo, Tito, Lucas, etcétera, que le ayudaron en la obra, que lo animaron. Es un hecho que debiera movernos a la reflexión, hermanos, a nosotros en lo personal y como iglesias. Si su estado espiritual es poco robusto, se caracterizará por la tibieza y la falta de compromiso. Si prestan escasa colaboración a los líderes, si son más bien causa de problemas, el ánimo de sus dirigentes decaerá y la iglesia misma sufrirá las consecuencias. En el versículo 11 leemos: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Este versículo tiene gran importancia para los creyentes, ya que la deidad de Cristo está implícita, debido a que nuestro Señor es mencionado al mismo nivel de Dios Padre, ya que la oración se dirige tanto a Dios Padre como al Señor Jesucristo. En primer lugar, el Padre oye y responde la oración, y el Hijo, respondiendo y ejecutando, lo solicitando. Él dijo a sus discípulos, a los primeros discípulos: si algo pidieras al Padre, yo lo haré. Sin duda esto tenía su importancia, ya que esta epístola es probable la primera que escribió Pablo y es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Desde un comienzo, los discípulos fueron enseñados y llevados a pensar
en el Señor Jesucristo como siendo uno con Dios, el Padre. La palabra dirigir o dirija que aparece aquí aparece en singular, a pesar de que en la frase hay dos nombres que forman su sujeto: Dios Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve entonces la unidad de ellos, se hace evidente entonces que esta necesidad de completar su fe fue llenada a través de las cartas enviadas. El deseo piadoso de Pablo era que el Padre y el Hijo le dieran un camino directo a los tesalonicenses. Parece que Satanás había destruido completamente el camino para llegar a ellos. No obstante, el deseo de Pablo en ese momento no era realmente el propósito de Dios. Él tuvo que esperar. Con el tiempo, sí, se le concedió eh, lo que mencionábamos, esto de Hechos 20. Al parecer pudo visitar desde entonces porque se dirigió a las iglesias de Macedonia y ya había comenzado el tercer viaje misionero. Otros siervos como Aristarco y Segundo eran de Tesalónica. También se sugiere lo mismo ahí en Primera a Timoteo, capítulo 1, verso 3, cuando fui a Macedonia. Y Aristarco es descrito más adelante por Pablo como mi compañero de prisiones. Solamente le doy las citas. Colosenses 4:10, Filemón 24 y Hechos 27:2, para que sigan su estudio personal en casa con esto. El versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo comprendía que, no obstante, que el estado espiritual de los tesalonicenses no dependía de su presencia personal, sino del Señor. Por eso en el versículo dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Así que por encima de Pablo estaba su Señor. Y eso le daba tranquilidad. Ya fuese que pudiera llegar a Tesalónica o no, Pablo quería que el Señor hiciera abundar su amor en ellos hasta rebosar. Esa es la idea, que tuviesen abundante amor entre ellos, como también hacia todas las personas, aún hacia sus perseguidores. Esos versículos primeros que leímos ahí en capítulo 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El amor, hermanos, implica trabajo. Puede que algunos sientan un amor especial para determinadas personas en la iglesia, pero aquí se está indicando que hay un trabajo de amor, algo que debe elaborarse, algo por lo que se debe orar, algo que elimine toda discriminación. El mismo Pablo lo hacía así, hacia todas las personas, incluso hacia sus perseguidores. Pablo les recuerda cómo se habían comportado estando entre ellos. No había favoritismo,
no habían tendencias. Es un trabajo en donde todos deben tener cabida. Cuando el amor es genuino, es así. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tremendo texto este. El anhelo de Pablo como siervo de Dios era que el Señor Jesús arraigara firmemente sus corazones en la santidad práctica ante la venida y presencia del Señor Jesucristo cuando viniera a buscar a los suyos en el rapto o arrebatamiento. En el capítulo 5, versículo 23, la Escritura dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro tremendo texto que da para hacer un estudio aparte con él solo. Pero aquí se destaca eh, que Dios no solamente demanda la santidad de los creyentes, sino que Él es el que nos santifica y quiere que todo nuestro ser eh, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en el día de hoy hay creyentes que dicen, bueno, si lo que importa es lo interior, lo externo no importa. En ninguna parte se nos enseña esto. Bueno, el Señor quiere vernos bien cuando se encuentre con nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Entonces la santidad es un tema importante en las Sagradas Escrituras que trasciende o que implica el efecto de la santidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Todas las partes del ser humano es la voluntad de Dios que sean santificadas. Él quería honrar a su hijo, por supuesto, y les dice que estén todos preparados para cuando Él se manifieste. Va a ser un hecho glorioso. Así que Dios es un Dios santo y demanda la santidad de sus hijos, pero no es cosa de que cada uno se santifique a su manera, sino que Él lo hace. ¿Y cómo lo hace? Mediante la palabra de Dios. ¿Y quién lo hace? El Santo Espíritu de Dios. Toda obediencia, todo progreso que manifestemos en este aspecto es el Espíritu Santo que nos ayuda para que nuestra fe sea completada y nuestra santidad sea también completa. Que os santifique por completo, dice aquí la Escritura. Así que podemos ver que el Señor quiere que los creyentes en Cristo seamos santificados. Podemos ver varios aspectos de esta santificación. Uno es el propósito de Dios, que sus hijos sean santos. Romanos 8:29, primera a los Corintios 1:2,
Primera de Pedro 1:2 y Judas 1 son versículos que les sugiero para que los mediten, consideren. La segunda cosa que abarca esta santificación de los creyentes es la posición delante de Dios, otorgada inmediatamente en el momento de la conversión. No es un cambio gradual, una obra progresiva o un atributo moral, más bien, así como se produce la justificación, es un acto de una vez y para siempre. El tercer aspecto que podemos ver aquí es práctica y progresiva. La santificación es práctica y progresiva a lo largo de la vida terrenal del creyente. Segunda a los Corintios 7, verso 1. Este es el trabajo del Espíritu Santo, usando la mediación, utilizando las escrituras eh, que son purificadoras por el hecho de enterarnos de la voluntad de Dios y de ponerla en práctica. Efesios 5, 26 y 27 ayudan a esto, a comprender esto. Juan 17, 17. Podemos leer ese, por lo menos un versículo aquí, Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Señor Jesucristo que le está expresando ese deseo a su Padre. Y por esa buena razón, hay varias razones, el Espíritu Santo se quedó morando en los corazones de todos los creyentes verdaderos. Hemos de hacerle caso, ¿sí? No descuidemos esto. Y en la cuarta cosa, finalmente, la obra de la santificación está perfeccionada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la Escritura en el versículo 13, con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿A qué santos se refiere? Hay diversidad de opiniones sobre esto. La santidad será de mucha estima entonces, cuando el Señor venga, porque en ese momento el Señor Jesús volverá en compañía de todos los santos, los que han fallecido, con sus almas, como se expresa un poco más adelante en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esa es una posición. Dado que eh, algunos toman la expresión santo como referencia a los ángeles, podemos decir que la preocupación del corazón de Pablo era la completa santificación de los tesalonicenses. Eh, entonces resulta más natural reconocer que estos seres santos, como los santos de la iglesia, que ya habían ido a estar con el Señor y que regresan para reunirse con sus cuerpos, como dice eh, el versículo 14, el capítulo 4, el versículo 10 de 2 Tesalonicenses 1. Entonces, hermanos, bien se puede concluir o se pueden sacar algunas conclusiones de esto.
de esto que hemos visto hoy. Uno, la fe, el amor y la esperanza en todos sus aspectos es el elemento vinculante entre los siervos de Dios y la iglesia. Dos, la fe genuina se manifestará a través de actos de amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermoso texto, que es muy útil a la hora de cómo manifestar la fe. Si tenemos mucha fe como para decirle a este monte que se ponga en otro lado, y si no tenemos amor, no sirve de nada, dice la argumentación de Pablo en 1 Corintios 13. Y hay muchas más en esa sección. 3. Esto nos lleva a la santidad que glorifica a Dios y al Señor Jesucristo. Si nosotros vamos santificados en espíritu, alma y cuerpo al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, le estamos dando gloria. Y 4, mientras que nuestra esperanza esté firmemente agarrada del velo adentro hasta el trono de nuestro Señor. No voy a decir más sobre esto porque ya el tiempo ha pasado, pero aquí hay 3 virtudes valiosas que se deben ver en nosotros. Se debe ver también el ejercicio de los siervos de Dios completando lo que falta en nuestra fe, y se debe ver la santificación que produce el Espíritu Santo para que salgamos al encuentro de nuestro Señor con alegría. Amigo o amiga, ¿quisiera ir usted con nosotros cuando el Señor venga? Primero tendrá que aceptar al Señor Jesús como Salvador, y para hacerlo usted debe arrepentirse de sus pecados ante Dios y decir que Él tiene una necesidad que solo Él puede solucionar. Reciba al Señor Jesucristo, porque Él vendrá pronto a buscar a los suyos. Y si Él viene y usted no tiene esta fe inicial por su conversión a Cristo, no podrá estar con Él y se perderá usted por toda la eternidad. Considere esto con toda seriedad y sincérese con Dios con sus propias palabras. La salvación está en el Señor Jesús y el Espíritu Santo quiere ayudarle en eso. Oremos para terminar. Bendito nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, que el Santo Espíritu tuyo dejó consignada para nuestro bien. No hay nada mejor que esto, que hacerle caso a Dios, dejarnos guiar por el Santo Espíritu para honrar al Señor Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Bendice a aquellos que aún se mantienen indiferentes o con prejuicios o con temores o con dudas, con vacilaciones. Esta palabra tuya, el Santo Espíritu de Dios la ocupe para iluminar sus conciencias a fin de que se vuelvan al Señor Jesús, como que lo busquen como Salvador y Señor de sus vidas. Te pedimos estas cosas muy agradecidos en el nombre santo y digno de nuestro Señor Jesús. Amén.